tenido hasta hace poco, porque no había vacuna a través del ministerio, hace algunos años, ya está normado la utilización de la vacuna de varicela, que se pone, ya saben ustedes, al año. Pero antes teníamos episodio de varicela, todos los años, y generalmente la época más frecuente era en octubre, noviembre, diciembre, era donde había más casos. Pero son todos veranos. Y es universal esta enfermedad, endémica, y venía como epidemia cada 2 a 3 años. Otro punto importante es que la varicela está relacionada con el herpes, ¿no? Que es el mismo virus, y eso lo demostró en 1943 Gall. Es un exantema maculopapular vesicular costroso que puede tener al mismo tiempo, ¿no?, la mácula, la pápula, la vesícula y la costa. Generalmente es de distribución, nunca van a encontrar que comience en las manos o en los pies, no salvo que sea ya muy generalizado. Siempre comienza en el tronco. Las lesiones de varicela típicas comienzan en el tronco, es centrípeta, no es centrípeta, ¿no? Y los diferentes estadios. Y tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. El sarampión tiene de 8 a 14 días. La varicela zoster es una enfermedad generalizada en su infección primaria. Y el zoster, la varicela zoster, la herpes zoster es una infección secundaria por reactivación del mismo virus de varicela zoster en el dermatoma de las raíces sensoriales o craneales inflamadas, que es donde se almacena y queda como recuerdo después de algún episodio con varicela. Es un virus DNA que infecta al ser humano, solo al ser humano, y pertenece a la familia de perfil. Tiene 5 glucoproteínas que desempeñan una labor fundamental en la infectividad del virus, pues va a permitir que invada, infecten las células del huésped y reconozca su sistema inmunitario de la persona para producir una inmunidad humoral y celular. Si tú tuviste varicela, ¿le necesitarías poner vacuna? Necesitarías, por ejemplo, has tenido acá y has tenido varicela de chiquito, ¿necesitas vacuna o no? Ahora que vas a entrar acá el personal de salud. ¿No sabes? ¿Te has vacunado por la varicela? ¿Por qué? ¿Y le has preguntado a tu mamá si has tenido varicela? ¿No tiene mamá? ¿No? Yo le preguntaba a tu tía, a tu papá. El que tiene vacuna, el que ha pasado la varicela ya no necesita. ¿Ya? Excepto, como todo en medicina, nunca es 100%, que haya agarrado la varicela en los 6 meses o 7 meses. Que va a tener una varicela muy atenuada y que no va a permitir formar anticuerpos. Pues es rarísimo. ¿Ya? Pero uno tiene que ponerse, no te vas a poner una varicela por la cura. Si ya te has vacunado, si ya te has dado, ya no necesitas vacuna, ¿no? Afecta fundamentalmente a niños menores de 10 años, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida si uno no tiene anticuerpos. Ahora, antes, en mi época, nos daba a los 5, 6, 7, 8, 9 años. Que era la época que nosotros íbamos al colegio, pero ahora los chiquitos los exponen, ¿no?, desde guardería, primer año, segundo año, paran más porque los padres están trabajando. Entonces la varicela les daba desde niños de 1 año, 2 años, 3 años. La diferencia de edades ha cambiado por el perfil que tiene ahora la sociedad en relación a los años pasados, décadas pasadas. Entonces,
Esto hace que ahora sea más enfermedad. El contagio se contagia a través de esas vesículas. La varicela tiene una vesícula y tú te pones en contacto, te sobas, si no has tenido varicela, te contagias. Me dicen que te hace. A través de las secreciones respiratorias, tú despides el virus de varicela a través de las secreciones. ¿No? También puede pasarse por vía intrauterina. Si la madre tiene varicela, le pasa a tu hijo la varicela intraútero y con consecuencias, ¿no?, tremendas. Porque da un cuadro que se llama varicela congénita. Entonces viene con malformación. Entonces eso es significa. Y también, ¿qué pasaba? Que alguien, por ejemplo, entraba al hospital porque se sentía mal por algún motivo y en el hospital desarrollaba varicela. ¿Qué hacían en el hospital? ¿Sabían ustedes? ¿Sabe alguien? ¿Qué hacían en el hospital cuando alguien venía con varicela? ¿Ah? Le aislaban la sala, ¿no? Era una cuarentena. Porque si no hacía, todos los niños que no tenían varicela se iban a contagiar y el hospital no podía atender a nadie. Solo recibir a aquellos pacientes que tenían o hayan tenido varicela. ¿Entienden? Entonces cuando había epidemias, en varicela pues era terrible, pues, ¿no? Teníamos que aislar y solo entraban a esa sala los niños que habían tenido varicela, pero ya no podían entrar cualquier cosa. Se expanden mucho por el aire, ¿no? Las vesículas, las sábanas que están cuando se rasgan, porque es una enfermedad que esas vesiculitas te provocan un rascado. ¿Cuántos de acá han tenido varicela? A ver, levanten la mano. Pocos han tenido varicela. Pues se han puesto vacuna, todos. ¿Ah? Nadie se ha puesto vacuna. Cuidado, ¿eh? A un compañero de mi promoción le dio una cerebritis por varicela. Un día vino andando como borrachito, pensando que se había tomado un trago, pero era una taxis cerebrosa. Y le duró 15 días, casi pierde insanidad. Cuidado, entonces, varicela, ¿no? Fue también, no, realmente el personal de salud sí tiene que estar también vacunado, si es que no ha recibido. Pero si ha tenido varicela, ríanse de todo. El periodo de contagio es de 1 a 3 días antes de la aparición del exantema, hasta 5 a 7 días que aparece el brote de vesículas mutantes. El periodo de incubación es de 14 a 21 días. Esto es importante porque a veces los padres van a una reunión, ¿no? Generalmente van a una reunión y acá antes del problema de que no se vacunaron con varicela, iba a reunión y después al otro día la señora le llamaba a otra señora, ay, mi hijito ha agarrado varicela. Entonces todos venían y decían, ¿le puedo vacunar o no le puedo vacunar? Entonces, la actividad de la terapia es una de las pocas enfermedades que existen. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. Si recién está en contacto, la vacuna sí hace efecto rápido, a diferencia de la influenza, que dura 21 días para hacer efecto. Entonces, te puede aminorar el cuadro de varicela si tú le pones inmediatamente la vacuna. Y si es que no hubiera tenido varicela o que no lo hubieran puesto. Eso es importante porque su periodo de incubación es largo. El cuadro clínico son lesiones macropapulares vesiculares construosas con un contenido de un líquido es claro. No es un líquido amarillo, ni es rojo, es claro.
que representa el periodo eruptivo. Eso demora 5 a 7 días. Estas vesículas son fácilmente se rompen y al romperse quedan como unas postritas. Y si se arrasan se pueden infectar porque producen prurito. Entonces da comezón de todo el cuerpo y es horrible. Produce fiebre, pero no es tan elevada como esa anterior. Y se distribuye en todo el cuerpo y se distribuye en todas las mucosas. Mucosas dentro de la boca, dentro del oído, en la membrana del anito también, si quiero ver, en la uretra puede salir. ¿Ya? Y también puede haber una varicela diseminada en los inmunodeprimidos que puede abarcar el hígado, puede haber hepatitis, el riñón, el cerebro, todo producido por el mismo virus de varicela, que es lo más grave cuando es un paciente inmunodeprimido, por eso ahí uno tiene que tener mucho cuidado con los pacientes. Entonces, de ahí, entonces, incluye mucosas. Es contagiante, rápidamente contagiante, y después del periodo eruptivo, si no pasó nada, sin ningún problema, vienen las costas. Las costas, cuando ya tienes que ver, es que no haya ninguna erupción en ninguna vesícula. Esas costas ya no son contagiosas. Entonces le van a preguntar a ustedes, hijito ya puede ir al colegio porque están desesperados. No es contagiante, sí puede ir, pero a veces los botan a los pobres del colegio porque les van con sus manchas de las costas, ¿no? Entonces no las aceptan, ¿no? Entonces eso sí ya no es contagiante, pero no puede haber ninguna vesícula. Y cuando quedan, las manchas no son oscuras. Las manchas oscuras son del prurito, de la alergia. Las manchas son hipocrómicas. Y si son, y se arrastran y se hacen heridas, son más blancas todavía. ¿Verdad? No es contagiante, como digo anteriormente. Estas son las lesiones típicas de varicela. El que lo ve una vez varicela ya no se olvida más, salvo que tenga algún déficit. Entonces, estos son ya postritos, se arrastran. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones cutáneas tenemos la piorexia, linféticos, celulitis, miositis, fasciitis necrotizante, abscesos por estafilococo y por estreptococo pyoge. Neurológicas, en 1 por cada 1000 casos de varicela puede haber cerebritis, ataxia, encefalitis, neuritis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis de Bell, síndrome de Adams-Sandler. Respiratorias puede dar otitis, sinusitis, neumonía. Acá tenemos una varicela bulosa que es por estafilococo aureus ya contaminado. Ya son como ampollas. Las varicelas son vesículas y son amplias y pueden formar hasta una piel escaldada. Y acá tenemos también lesiones por estafilococo que son como amarillas, ¿no? ¿No? Complicaciones hematológicas, la púrpura que no son, puede dar componente inmunológico, vasculitis, trombocitopenia, anemia hemolítica. Las complicaciones en la varicela pueden ocurrir antes, durante o después del desantema y afecta más frecuentemente a inmunodeprimidos, lactantes y ancianos. El 32% de los pacientes, ¿no?, inmunodeprimidos pueden dar la diseminación visceral, o sea, neumonía, encefalitis, hepatitis, y esto va a producir una mortalidad de 7%. ¿Cuál es el peligro? La varicela es mujeres embarazadas, ¿no?
hay tres formas clínicas de la varicela congénita que ocurren en el primer y segundo trimestre de gestación. El 2% de los pacientes presentan atrofia de miembros, cicatrices cutáneas y extremidades, microftalmias, cataratas y atrofia congénita. O sea que es peligrosísimo la varicela. Y cuando está en las últimas partes de la gestación, en las últimas etapas de la varicela neonatal precoz, en los primeros 5 se ocurre que presentan las lesiones en los 5 primeros días después que nace, antes del parto. La aparición del exantema ocurre la primera semana postparto y hay un alto riesgo de complicaciones y un 31% de muerte. Y la natal tardía es la aparición del exantema después del 10º día de vida y da una varicela. La varicela fetal se conoce como un síndrome que es una fetopatía provocada por el virus varicela zoster antes de las 25 semanas de la gestación. Se caracteriza por lesiones en piel con distribución metamédica, va a producir hipoplasia de las extremidades, alteración ocular y daño neurológico. La hipoplasia de las extremidades ocurre porque ocurre lo mismo, las lesiones vesiculares dentro de la formación. Lo que pasa es que son pequeñísimos y las formaciones. Puede confirmarse detectando la presencia del virus varicela zoster en el líquido amniótico, y en ese caso se hace una serología específica positiva que tenemos que demostrar a los recién nacidos. También puede demostrarse cuando nos presenta un herpes zóster neonatal, postnatal, esa expresión que ha tenido una varicela. El daño en estos casos sí se puede usar un tratamiento cuando está la mujer gestante. Puede usarse antivirales. El mejor tratamiento para antivirales es el aciclovir. Puede usarse inmunoglobulina, incluso la vacuna antivaricela que estaría contraindicada. El 10% de las mujeres fértiles no poseen anticuerpos antivaricela, por lo que son susceptibles de contraer varicela durante el embarazo, con una incidencia de 0,1 a 0,7 por 1000 nacidos. Varicela congénita, varicela neonatal, ¿qué hay en la varicela congénita? Bajo peso al nacer, hipoplasia de las extremidades, cicatrices, atrofia muscular localizada, atrofia cortical, daño cerebral, parálisis cerebral, corioretinitis, encefalitis y encefalopatia. Acá tenemos atrofias, ¿no?, musculares y las extremidades hipoplásticas. La varicela neonatal, las lesiones y el herpes zóster neonatal. El diagnóstico generalmente es clínico. Como le decía, el que ha visto una lesión de varicela típica, ese no se va a olvidar. Solo en casos atípicos o pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, se puede hacer cultivo viral a partir del líquido de las vesículas, porque en las vesículas está el virus de la varicela. Y con esto verse en un microscopio electrónico. El método más rápido de detección de antígenos virales es por inmunofluorescencia, raspado de piel y pecera. Y la técnica de ELISA también es un método biológico. La vacuna da inmunidad humoral y celular precoz, e incluso su administración puede prevenir o atenuar la enfermedad al vacunarse tras el contacto con un paciente afectado. La inmunidad humoral se desarrolla en los 4 primeros días, ya estamos teniendo anticuerpos, siendo su nivel más alto a las 4 a 8 semanas. La vacuna se puede aplicar a partir de la semana. No se debe aplicar antes porque puede entrar un anticuerpo de la vacuna, ¿no?, y no formar muchos anticuerpos.
La complicación más frecuente de la varicela es el herpes zóster, que produce un dolor de los nervios, ¿no?, a largo plazo, que es la garganta postraumática, y se presenta en aquellos pacientes que han tenido varicela y están en una etapa de inmunodepresión o mucho estrés también, no necesariamente. Las vacunas, antes se decía que debíamos usar solo una dosis de vacuna de varicela. Nosotros hemos puesto en la parte privada una sola dosis, recién hace 5 años entró en la parte estatal, o sea, a través del ministerio. Entonces, con la vacuna de varicela, si bien es cierto, con una sola dosis no cubre totalmente, no niega que pueda haber varicela, pero sería una varicela muy atenuada que no significaría ningún problema para la vida del paciente. Pero el gran problema es que pasa que la varicela, si el niño no se completa, no lo previene totalmente y la madre tiene un hermanito y se contagia de esa varicela, aunque sea muy atenuada, lo va a contagiar. Entonces, actualmente sugiere que debe darse 2 dosis de varicela, ¿no? Acá el Estado creo que solamente pone una al año y a los 2 años algunos están solucionando ponerlo, pero hasta ahora no ha salido ningún estudio. La edad de vacunación ideal es de 12 a 15 meses y la segunda dosis es a los 4 a 6 años de edad, igual como el ese es lo ideal. Su aplicación disminuyó la incidencia de la varicela en un 80% de casos. Y la reacción adversa de la vacuna es rash, fiebre y dolor. ¿Cuánto retrasar o no administrar la vacuna de varicela? En mujeres embarazadas no debe ponerse, porque es un virus vivo atenuado. Mujeres que se han vacunado y quieren embarazarse tienen que esperar por lo menos un mes para embarazarse. Niños o adultos con sistema inmune debilitado, VIH, cáncer, cáncer de órganos u otros factores. Niños o adultos que son alérgicos al antibiótico neomicina o a la gelatina. Niños o adultos que están tomando esteroides. Personas que recién hayan recibido una transfusión de sangre. Niños que estén recibiendo aspirina u otros salicilatos no deben recibir esta vacuna debido al riesgo de padecer el síndrome renal. Generalmente, en la varicela no debe administrarse ningún ibuprofeno, debe administrarse generalmente paracetamol, porque corren el riesgo de producir el síndrome de Reye, que es una encefalopatía hepática aguda que puede ser fatal. Y en niños menores no era recomendado, por lo que ya los había indicado. Actualmente ya apareció la vacuna contra el herpes zóster, pero solo está recomendado en mayores de 50 años y que se ponen 2 dosis de la vacuna de varicela llamada Shingrix, vacuna recombinante contra el herpes zóster, para prevenir esta enfermedad y sus complicaciones. La dosis en niños de entre 1 y 13 años, dosis al año y 4 años. Desde el 2006 ya a nivel mundial se recomiendan 2 dosis. El ministerio está poniendo una sola dosis. Y en los pacientes mayores de 13 años, obligatoriamente son 2 dosis. Pero ahí la diferencia es que tiene que ponerse una y al mes siguiente la segunda, ¿no? Ahora, puede ponerse a los 2, 3, 4, 5 meses, pero finalmente puede quedar vacunado en una forma. En cambio, cuando tú pones en un niño menor de 1 año, es una y a los 2 meses mínimo la segunda, ¿ya? Pero la idea es de hacer un refuerzo a los 4 años. El tratamiento de la varicela, lo principal hay que disminuir el riesgo de
complicaciones. Para eso, medidas de higiene, fiebre, acetaminofén, no usar aspirinas ni ibuprofeno. Eso sí, tienen que tenerlo bien claro. El baño de agua tibia con avena, media taza de bicarbonato o agüita de manzanilla, pero hay que bañarlo, no porque pobrecitos les damos una comezón y una sensación de desconfort, porque las lesiones se rotas. Y hay que prevenir también la infección bacteriana, entonces hay que cortarle las uñas y usar antihistamínicos orales para prevenir el rascado. ¿No? Puede usar clofeniramida máximo 4 días o cualquier antihistamínico tipo levocetiricina o testosterona, que es el que mejor funciona para el virus. Dentro de los medicamentos antivirales, en la varicela sí se puede usar medicamentos antivirales. Debe iniciarse durante las primeras 24 horas después de la erupción de la enfermedad, sobre todo en adultos y adolescentes. El aciclovir es el medicamento que sirve para la varicela zoster y para la varicela, para herpes zóster. Disminuye la aparición de nuevas lesiones, se ha recomendado en adolescentes, adultos, embarazadas y pacientes de alto riesgo. También hay un derivado del aciclovir que también se puede usar. No destruye el virus, detiene su producción y más fácil actuación del sistema inmune. Y para aquellas que están embarazadas y que han estado en contacto en las primeras horas de vida, ¿no? En las primeras 96 horas, de haber estado en contacto con el enfermo, se puede aplicar inyecciones de anticuerpos de globulina de soja. Sigamos.